tenemos nuestro invitado conectado, que es el compañero Jorge Elbaum. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan por ahí por la Radio Rebelde? Bien, bien. Nos alegramos de tenerte nuevamente en el programa. Sabemos que cada tanto te llamamos y sabemos que podemos contar con vos porque el tema internacional nos puede, y creo que es lo que después nos termina guiando para determinado lugar, ¿no es cierto? Más que la política nacional, que la verdad que hoy no tendríamos mucho de qué hablar porque es siempre lo mismo, vamos a hablar todos los días de lo mismo. Pero te llamamos porque escuchamos mucho sobre el conflicto entre India y Pakistán, ¿sí? Y queríamos ver eso y el tema de Etiopía con su salida al mar y qué es lo que está pasando en la zona, ¿sí? Bueno, empecemos por Asia, por el continente asiático y luego pasamos a África si tenemos tiempo. Sí. A ver, el conflicto entre Pakistán y la India es un conflicto de larga data que se inició como producto de las demarcaciones imperiales del Reino Unido. Es decir, toda esa zona fueron protectorados, ocupaciones, con las cuales obviamente saquearon, sistemáticamente esclavizaron a toda esa zona, y en ese marco, luego de finalización de la Segunda Guerra Mundial, que generó una serie de luchas anticoloniales, se independizaron tanto la India como Pakistán. Ahora bien, Pakistán es mayoritariamente un país islámico y la India es mayoritariamente un país de religiosidad hindú, ¿no? Pero tienen un límite, una relación limítrofe en la zona de Cachemira, que es al noroeste de la India, digamos, ¿no? En esa zona, llamada Cachemira, está dividida en tres partes. Una parte le corresponde a China, una parte le corresponde a Pakistán, y una parte, la parte más importante y probablemente la más extensa y la más rica en términos de recursos naturales, a la India. ¿Qué pasa con este sector de Cachemira? Que casi el 70% de los habitantes de la Cachemira india es musulmana. Y eso generó desde tiempos, digamos, de la década del 40, eso era una especie, era parte del protectorado británico, pero tenía un gobierno en aquel momento de un marajá indio, que cuando se independizaron ambos países, ese marajá indio decidió ser parte de el nuevo país de la República de la India. Ahí empezaron los problemas porque la población musulmana quería o bien ser independiente, armar un país que se llame Cachemira, o bien otros sectores adjuntarse a Pakistán. La mayoría siempre quiso un plebiscito para configurarse como un país independiente tanto de Pakistán como de la India. Y obviamente, creo yo lamentablemente, y debe ser cuestionado también, la India históricamente se opuso, ¿no? Y esa oposición generó dos procesos. Por un lado, luchas intestinas de organizaciones político-militares inicialmente, y luego organizaciones terroristas, fundamentalistas islámicas, que generaron graves conflictos, algunos de los cuales llegaron a pequeños conatos bélicos entre Pakistán y la India, porque la India acusa a Pakistán de darle cobertura, armas a estos grupos internos de Cachemira. En las últimas semanas, algunos de estos grupos llevaron a cabo atentados terroristas
Digo terroristas porque supone el asesinato de civiles, no de Fuerzas Armadas indias ni de fuerzas de seguridad de ese país, sino simplemente niños, ancianos, civiles, etcétera. Son claramente atentados de índole terrorista, que lo que buscan es llamar la atención acerca de una situación obviamente compleja que ha tenido al gobierno indio como un gobierno indudablemente represor durante los últimos 50 años. Ese es el problema de fondo. Ahora bien, hay un problema, si se quiere, regional, porque la India tiene problemas limítrofes con Pakistán, también tiene problemas limítrofes con China, no en relación a Cachemira, sí. A otro sector, del otro lado, digamos, si se quiere, de la India, históricos problemas de enfrentamientos productos de desacuerdos limítrofes. Entonces, hay como una tradición de que quien provee armas a la India históricamente fue primero la Unión Soviética y después Rusia, en la actualidad Rusia, y quien provee armas a Pakistán es Estados Unidos y China. Aunque suene gracioso o paradójico, esa es la realidad. Ahora bien, frente a este último acontecimiento en el cual el gobierno chino decidió atacar Pakistán, hubo dos sorpresas. Una de índole bélico, que las armas chinas en poder de Pakistán fueron muchísimo más eficaces que las que tenía la India. Terminaron tirando abajo 4 aviones indios, y que Estados Unidos, en el marco de su enfrentamiento con China, digamos, lejos de ponerse del lado de Pakistán, acusó a Pakistán, probablemente ligado a procesos del terrorismo. Recordemos que Osama Bin Laden fue ejecutado en Pakistán, y que hay grupos fundamentalistas indudablemente en Pakistán. Así que bueno, es una situación muy compleja que tiene un componente inicial, sintetizo, colonial, un segundo elemento de opresión del pueblo de los islámicos dentro de la Cachemira hindú, y un tercer elemento de terrorismo islámico en la zona. Ese es el momento. Ahora hay una tregua, pero en los últimos 80 años hubo 10 enfrentamientos bélicos entre la India y Pakistán. ¿Por qué se le dio, Jorge, tanta trascendencia a este momento específico? ¿Tiene que ver con algo de temor de armas nucleares? Y sí, porque son 2 de las 8 potencias nucleares del mundo. Tanto Pakistán como la India tienen armas nucleares. Cuestión de que cualquier conflicto entre 2 países que tienen armas nucleares supone un temor mucho mayor que cualquier otro conflicto. Es decir, la Federación Rusa es quien más cantidad de armas nucleares tiene en el mundo. Se está enfrentando, digamos, a la OTAN disimuladamente, que también tiene armas nucleares, por parte de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, pero no directamente, o por lo menos es una guerra híbrida. En este caso, tanto la India como Pakistán son 2 poseedores de armas nucleares declaradas. Hay un solo país en el mundo que tiene bombas nucleares y no asume tenerlas, que es Israel. El resto de los países, 2 en Europa, Estados Unidos, Rusia, China, Pakistán y la India, y también Corea del Norte, son el resto de los países que tienen armamento nuclear. Claro. Sí, igual Jorge, Pancho te habla, no es, obviamente por la importancia que tiene con lo que dijiste, el tema del armamento nuclear, porque también hay conflictos territoriales en lo que es el Asia. Tenés el gobierno de Birmania persiguiendo a los rohingyas, que es un conflicto bastante por supuesto. grande. Sí, no.
Hay otros conflictos en la zona, indudablemente. El gran perdedor, entre comillas, de este tipo de conflictos es China, porque China está ya hace 20 años planteando la nueva ruta de la seda y la franja, que tiene comunicación a través de Asia con la intención de llegar a Europa, y todo lo que se supongan conflictos armados en la zona perjudica el comercio, que es obviamente conveniente a la primera potencia mundial en producción de bienes, que es la República Popular China. Seguro. Y en cuanto al tema de Etiopía, que ayer lo veíamos un poco en algún noticiero internacional, el tema de sus fronteras y de su salida al mar, ¿no? Haciendo chistes decíamos que íbamos a una competencia de surf entre Etiopía y Bolivia. Pero el tema era esas franjas que quedan, porque realmente es un país encerrado, sin litoral. Sin litoral marítimo. Sí, es una vieja, igual que en el caso de Bolivia. Bueno, en el caso de Bolivia es distinto porque a Bolivia se lo afanaron, digamos. Sí, a Bolivia hubo una guerra entre Perú y Chile, y aprovecharon la volada, sobre todo Chile, para sacarle territorio boliviano que le correspondía. En el caso de Etiopía, digamos, si se quiere, los márgenes territoriales o las fronteras todavía no están totalmente consolidados. Digamos, no hay tratados internacionales en África que consoliden totalmente con acuerdo de Naciones Unidas y de los respectivos países. Entonces todavía hay sectores en definición, digo, claro. Y de hecho son todos estados plurinacionales, como Bolivia, digamos, no son de ninguna manera. Bueno, la mayoría de los estados del mundo son plurinacionales, pero en el caso específicamente de África, también como producto de fronteras ficticias planteadas por la repartija colonial, básicamente del siglo XV y del siglo XIX, de la repartija que hicieron los países de Europa Occidental. Las fronteras fueron trazadas a mano simplemente por reyes, monarcas y previsiones imperiales, y esas fronteras, al igual que en el caso de la India y de Pakistán, han generado situaciones de mucho conflicto porque partían naciones por la mitad. Exacto. ¿No? Como Gambia, creo, ¿no? Que está efectivamente. Senegal. No, y bueno, tenemos que ser muy honestos, como Argentina y Bolivia, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia en términos etnotípicos entre mis compatriotas bolivianos y mis compatriotas jujeños? Ninguna. Simplemente ninguna. Sí. Es como que muchas veces lo tildan de boliviano. Es justamente a Milagro Sala, por ejemplo. Claro, exactamente. La realidad es que son fronteras coloniales que lamentablemente, desoyendo a Bolívar, a San Martín y Artigas, las consolidaron en vez de armar aquello que soñaron esos libertadores, y también soñó Mandela, que es el digamos, que armar una nacionalidad africana multicultural, multinacional, y en América Latina también una que tenga esas mismas características, porque en realidad hay muy pocas diferencias entre los obreros que hoy están en paro indeterminado en Tierra del Fuego y los trabajadores de Colombia. No hay ninguna, o de Panamá, no hay diferencia. Somos todos descendientes, mezclas, a veces más menos, mayoritariamente de pueblos originarios, de inmigrantes que vinieron de Europa cagados de hambre, como mis abuelos, huyendo de las guerras y de las persecuciones, que acá tuvieron un lugar pacífico para crecer, y de esclavos, chinos, afrodescendientes, etcétera. Entonces, lo que hay que ver en la historia de los problemas limítrofes, la mano colonial, ¿no? Que ha sido el gran mal, porque de conformarse las nacionalidades sobre la base de homogeneidades particulares, bueno, todos serían, como soñó Rousseau en algún momento, federaciones, ¿no?
de Claro. particularidades, con lenguaje diferente, con culturas, con religiones, etcétera. Lamentablemente, la lógica unívoca que en realidad describió fuertemente en algún momento Friedrich Nietzsche es esta cosa de homogeneizar brutalmente a la fuerza, someter y construir una unidad en donde no hay unidad, ¿no? Seguro. ¿Hola? ¿Cómo ves, bueno, el conflicto que tiene que ver con China, que vos nos explicabas todo el tema de la ruta de la seda y cómo perjudica hasta económicamente, ¿no? Porque ese es el interés de poder armar esta cadena virtuosa de toda la comercial. cadena BRIC con Rusia también. Claro, y el tema África, ¿cómo lo ves? O sea, Etiopía también tiene un gran perjuicio comercial con todo el tema de la no salida, del no tener litoral marítimo por la salida de mercaderías, etcétera. Sí. Hay un gran perjuicio económico también, ¿no? Mira, África es el país que más ha sido destruido y vilipendiado en los últimos 2 siglos por las lógicas coloniales y neocoloniales, ¿no? Tiene independencias más recientes, todavía tenemos, sobre todo en la zona del Sahel, grupos terroristas islámicos que han sido fundados en Occidente para fragmentar, para sobre todo debilitar a gobiernos revolucionarios, etcétera, y tenemos como contracara un apoyo de Chile, claro, Traoré en Burkina Faso, un apoyo muy fuerte por parte de Rusia en términos militares y de China en términos de infraestructura para lograr que África pueda salir de ese lugar en el cual ha sido sometido por Europa Occidental básicamente, sobre todo por Francia, Reino Unido, Portugal, Bélgica, etcétera, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, nosotros tenemos hoy, por ejemplo, un gran conflicto entre Argelia y Francia en esta semana, con actos de expulsión de diplomáticos, etcétera, ya 60 y pico años después de la independencia de 1962, ¿no? Hay todavía intentos y sobre todo empresas europeas que extraen oro, uranio, etcétera, y bueno, y líderes como Traoré que defienden sus intereses, expulsan a los agregados militares y tratan de armar nuevas lógicas de asociatividad con China o con Rusia. Traoré estuvo el 9 de mayo en Moscú, dio un discurso muy impresionante que recomiendo que lo busquen, un presidente que ha sido capitán del ejército y que tiene, creo que 39 años, 38 años, y que ha mostrado por lo menos una convicción enorme acerca de poder lograr que su pequeño país no sea explotado brutalmente como ha hecho Francia en los últimos decenios, incluso a pesar de su independencia. Entonces, tanto África, fundamentalmente, y después, en ese mismo término, América Latina y el Caribe, son países vilipendiados por la lógica imperial y colonial que tienen una salida única, que es la integración y la articulación dentro de los BRICS. Integración interna, ¿no? Panafricanismo, latinoamericanismo, y a partir de eso negociar en mejores condiciones con nuevos actores internacionales como China, Rusia y la India, que no te someten, no te imponen políticas, no te persiguen a líderes políticos como acá en la Argentina a Cristina Kirchner, que es un mandato obviamente de Estados Unidos, que obviamente los sectores, las oligarquías locales compran y actúan, ¿no? Pero bueno, claramente no es lo mismo negociar con China, que hay que negociar, hay que dejar de ser proveedor de materias primas, hay que tratar de articular, como hizo Bolivia en su momento, con China, tratando de generar articulación tecnológica, no vender el litio, sino armar las redes de logísticas de las baterías eléctricas en Bolivia, etcétera. Es decir, hay mucho para trabajar. Es muchísimo más fácil trabajar con el sur global, o la mayoría global, como dicen los rusos, que con Estados Unidos, que está acostumbrado a que nosotros seamos su patio trasero
y se ha cansado de hacer golpe de Estado y de promover genocidios en nuestro continente. Jorge, ¿y cómo, ante este panorama global, vos pensás, uno piensa en la Argentina y su posición frente al mundo hoy en cuanto a soberanía, representatividad, etcétera, y ves que empezamos atrasados 200 años? O sea, es que no te escucho, ahora se me entrecorta mucho y no te entendí la pregunta. A ver si la podés hola, hacer ¿sí de me nuevo escuchás? la pregunta. Hola. Muy entrecortado. A ver, ahora sí, ahí mejor, sí. ¿Ahora me escuchás? Te decía, dentro de ese contexto internacional, ¿sí? Vemos la situación nuestra, de nuestro país, y parece que estuviéramos atrasados 200 años, que volvimos a 200 años atrás. Sí, yo sinceramente creo que estamos viviendo una situación particular, excepcional, producto de un brote psicótico social, ¿no? Que esto obviamente va a causar un dolor terrible, pero que no es que va a durar para siempre, sino que va a tener en algún momento a corto, mediano plazo su salida, porque Argentina está a contramano de todo, de América Latina, de toda la realidad global. Mientras que el mundo marcha, si se quiere, hacia, sobre todo el mundo emergente, hacia los BRICS, bueno, un personaje como Milei manda que rechazar el documento de la CELAC de la semana pasada en China, siendo el único país de 33 países que hace eso, ¿no? Claro. Lo firmaron 32 países, lo firmó Ecuador, lo firmó Panamá, países que nadie puede dudar que son territorios compatibles con el imperio, y sin embargo lo firmaron. Bueno, el único que no lo firmó es Argentina. Es decir, este personaje, de alguna manera, lo que hace es convertir a la política argentina en un sucedáneo de Washington, ¿no? La política argentina está en este momento haciéndose en el Departamento de Estado y no en la Argentina, y eso es escandaloso, ¿no? Seguro, y en cuanto, viendo la política nacional, ¿no? Y lo que recién referías al tema del lawfare o del mandato extranjero para las persecuciones políticas, no es casual que en estos días, después de la caída de Ficha Limpia, comiencen a resurgir las causas viejas que venían acumulándose y juntando polvo, como Vialidad o Memorándum con Irán, etcétera, ¿no? ¿Qué te parece esto? ¿Tiene que ver con esta situación de lo de Ficha Limpia y tratar de impedir a toda costa que el peronismo llegue limpio a las elecciones? No me cabe la menor duda, esto es una guerra, digamos, una guerra de la derecha contra el nacionalismo popular. Siempre hubo guerra, lo que pasa que ahora están en el poder y tienen más herramientas para ejecutar esa guerra. Lo han hecho de distintas formas a través de la historia, con golpes militares, con bombardeos en la Plaza de Mayo, con desapariciones forzadas, y ahora le toca el turno al Poder Judicial, obviamente luego de que el tema sea propuesto y desde Washington y los jueces y fiscales formados en esa lógica. Es la etapa de esta guerra de la derecha contra la equidad, contra la justicia, contra la libertad, que no podemos aceptar que nos roben esa palabra, y bueno, es la forma que asume este enfrentamiento en este momento. Y el tema medios, ¿cómo lo ves también con esto? Porque es la otra pata del lawfare, ¿no? Aparte del judicial. Yo creo que ahí hay todo un tema para pensar, ¿no? Sobre todo con la desaparición progresiva de los medios clásicos, ¿no? Uh-huh. Que empiezan a fragmentarse producto de las redes. Yo creo que ahí, sobre todo en la militancia popular, hay que hacer un trabajo de formación política para utilizar las redes sociales y sacarse de encima digamos, a los medios tradicionales, ¿no? Sí. Y hay que trabajar, es un trabajo, es un aprendizaje, hay que hacerlo,
que bueno, hay que construir. La militancia no es digital o territorial, son las dos cosas al mismo tiempo. Yo tengo, al mismo tiempo que uno, digamos, habla por todos lados y también ocupa el territorio. La contradicción esa de que en realidad son dos cosas diferentes es un error gravísimo, ¿no? Exacto. Jorge, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios. Sabemos que de tu compromiso con la comunicación popular, que bueno, tiene que ver con esto que estábamos hablando, y te agradecemos en serio poder charlar con vos estos temas que nos interesan a nosotros y a mucha gente. Ojalá le interesara a muchísima más gente, porque sería un progreso enorme, de temas de política internacional, ¿sí? No, gracias a ustedes, a disposición siempre, les mando un fuerte abrazo y pueden contar conmigo.